Hola, bienvenidos a esta que sería la clase número 5 de la práctica del Seminario de Lenguajes 1 para la carrera de Analista en Sistemas de Computación que se dicta en la ciudad de Posadas. El tema principal o los temas principales de esta clase van a ser la programación orientada a objetos y cómo manejar inicialmente algo de persistencia. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta va a ser nuestra última clase formal de práctica y vamos a trabajar sobre dos de los últimos conceptos que nos quedan pendientes y que nos van a permitir avanzar con el desarrollo del trabajo práctico número 5 y que además van a servir como base para lo que sería el planteo de TP integrador que vamos a estar publicando la próxima semana. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Algunas cuestiones sobre la creación de clases y namespaces y también la escritura y lectura de archivos de diversos tipos, puntualmente los que vamos a necesitar para el práctico. Empezamos con lo que vendría a ser, un repaso desde el punto de vista que en la teoría esto ya se dictó, pero también una introducción a la programación orientada a objetos que si bien la estuvimos usando implícitamente, al momento no la hemos utilizado de manera explícita. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la práctica es un primer acercamiento completo al tema. Bueno, clases y objetos. Las definiciones no las vamos a repetir, ¿sí? Sino que vamos a ir a ver cómo podemos definir una clase dentro de visualbasic.net. En este caso nosotros vamos a tener la palabra reservada class, que nos abre lo que sería el cuerpo de la clase. Va a tener que tener un nombre y un modificador, ¿sí? Pública, privada. A partir de ahí, nosotros tenemos para las clases principalmente los atributos. Tenemos que definir cuáles van a ser los datos que va a almacenar esa clase. En realidad no la clase, sino cada objeto que instanciemos de ese tipo. A nivel de cumplimiento de lo que es la programación orientada a objetos y las propiedades que ésta tiene, para que cumplamos efectivamente con lo que es el encapsulamiento, estos atributos deberían ser privados, o sea, el modificador para ellos debería ser private. Y ahí sí, a nivel de convenciones de código, la plataforma nos recomienda que tengan un prefijo específico para poder utilizar el nombre de manera repetida en el código y que se entienda cuando estamos haciendo alusión al atributo o cuando estamos haciendo alusión a otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Entonces, la declaración quedaría como generalmente private. A ver, esto no es obligatorio, por lo tanto se pone así de esta manera. Dentro de lo que vamos a hacer nosotros van a ser privados siempre los atributos para respetar esa cuestión del encapsulamiento. Vamos a utilizar un guión bajo como demarcador o como prefijo para el atributo y van a tener, bueno, obviamente un tipo de datos. Ahora bien, si son privados, ¿cómo accedemos desde afuera de la clase a los valores que va a tener ahí un objeto? Bueno, para eso tenemos lo que en Visual Basic se llaman propiedades, que es la aproximación que tiene el lenguaje a lo que serían lo que en otros lenguajes en general se denominan getters y setters, que se suelen implementar a través de métodos. En este caso, ustedes saben que una clase tiene atributos y tiene comportamiento. Bueno, el comportamiento va a estar dado por los métodos, ¿sí? De nuevo, públicos o privados que tenga esta clase, ¿sí? Que hacen a su funcionalidad. Pero existe un apartado reducido, si se quiere, de métodos en general que nos permiten acceder a los atributos y que son de solo lectura o de solo escritura, dependiendo del caso. En particular, en Visual Basic, para eso se utilizan las propiedades, ¿sí? Ahí también tenemos propiedades que van a ser de tipo read-only, o sea, solo lectura, otras de solo escritura o las que son de lectura-escritura. ¿Cómo se definen? Bueno, a través de la palabra reservada property. Acá dejo public en color negro, ¿por qué? Porque si
queremos tener una forma de acceder a un atributo de clase, tiene que ser público, ¿sí? Si no, no vamos a poder hacerlo. Si fuera el caso que no deseamos, directamente no definimos la propiedad, ¿sí? Porque para un acceso externo es que la vamos a ir utilizando. ¿Podríamos definirla como privado para acceso solo dentro de la clase? Bueno, sí, también. Sí, pero habría que ver bien en qué caso queremos hacer eso. Después lo que vamos a tener es un nombre de atributo para el nombre de la propiedad. Es ahí donde no vamos a usar el guión bajo. Y el tipo de datos que va a devolver o que va a setear esta propiedad. Y tenemos dos partes, ¿sí? La del get y la del set. Obviamente, si nosotros hacemos una propiedad de solo lectura, que el modificador se colocaría aquí, ¿sí? Entre public y property, read only, que sería una propiedad a través de la cual solo podemos obtener el valor de la misma, del atributo. En ese caso solo veríamos la parte del get y tendría un return, ¿sí? En donde ponemos directamente el nombre del atributo. Si fuera de write only, veríamos solo la parte del set, o sea, programaríamos solo la parte del set, en donde toma un valor específico, obviamente del tipo de datos que corresponda, y lo asigna al nombre del atributo que estemos modificando, ¿sí? En este caso, al no haber establecido nada acá, la propiedad es tanto de lectura como de escritura y sirve para ambos casos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo. Para eso, antes vamos a revisar un poco la primera parte del práctico número 5. ¿Sí? En este práctico lo que vamos a tener que hacer es trabajar, bueno, con los dos temas que ya les comentaba. La primera parte tiene un punto en donde les pide que definan tres clases, una matemática, una string y una de grados, para trabajar con los conceptos que venimos viendo desde el principio del cursado más o menos, ¿sí? En donde van a tener cierta libertad para agrupar en una clase matemática, por ejemplo, lo que serían tres funciones u operaciones que hayamos resuelto previamente con elementos de la clase mat, ¿sí? O u operaciones matemáticas en sí. Lo mismo para la clase string y la clase de grados, ¿sí? Entonces van a poder retomar algunos de los puntos que ya hemos resuelto en los prácticos anteriores, que estén relacionados obviamente a cada tipo de clase y definir estas tres clases, ¿sí? Además de ello, ¿qué van a poder realizar o que van a necesitar realizar? Definir un namespace, ¿sí? Que acuérdense que es la forma que tenemos de agrupar clases para que estén dentro de una sola especie de categoría o de biblioteca y que podamos ir redefiniendo a partir de eso su importación, ¿sí? Eso lo van a necesitar para definir o para agrupar en sí las tres clases matemática, string y grados del punto anterior. Después vamos a desarrollar una clase alumnos que permita manejar datos de, justamente, alumnos a través de objetos que sean instancias de esa clase. Para tener una referencia de la funcionalidad que vamos a desear encontrar, vamos a basarnos en el punto E1 del práctico 4. Este punto lo que nos pedía era tener una funcionalidad similar a lo que sería una VM, un CRUD de alumnos, en donde, por ejemplo, lo que teníamos que considerar era datos como nombre, apellido, DNI y número de legajo, ¿sí? En estos casos, bueno, vamos a tener todo eso y vamos a tener una estructura de datos como soporte que la van a poder elegir ustedes en lo interno, ¿sí? A partir de ahí, bueno, ¿qué se nos pide? Crear los campos, las propiedades y los métodos que consideremos necesarios y utilizar, ¿sí? La clase alumnos para reimplementar ese punto del práctico 4, ¿sí? Entonces, de esa manera, bueno, ¿qué vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a empezar con este desarrollo de esta primera parte del práctico. Para eso ya tengo acá un proyecto a medio hacer, ¿sí? A medio hacer porque está hecha la interfaz, en donde voy a tener los datos del alumno, ¿sí? Y vamos a tener los tres botones, agregar, modificar y eliminar. Y acá vamos a tener un control que es un list view, ¿sí? Que ustedes lo habrán visto con el profesor Fabio en las últimas clases. El list view es un poco más elaborado que el listbox, ¿sí?
En este caso, fíjense que nuestro ListView va a tener un formato específico para mostrarnos lo que son columnas, en donde vamos a ir cargando acá, ¿sí?, los contenidos, ¿sí?, los datos que vayamos almacenando, y vamos a poder tomar uno de estos registros, o sea, seleccionarlo para poder hacer la modificación y eliminación, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta para el ListView. Primero que nada, vamos a ir marcando que las líneas, ¿sí?, la grilla de líneas, ustedes acá realmente, no ustedes, yo tampoco, no lo veo acá, pero créanme que están las líneas, ¿sí?, que separan cada celda. También vamos a poner la propiedad full row select en true para que no se pueda seleccionar solo una celda, sino toda la fila, porque es lo que nos interesa a nosotros. Y después vamos a ver que en la propiedad view tenemos que usar el modo detalles, ¿sí? Esto tiene muchas más funcionalidades, ¿sí? Podemos hacer varias cosas con este control, pero nosotros en este caso lo vamos a usar como si fuera una especie de tabla. Habiendo, sí, aviso, un control diferente que es un Data Grid View, que también sirve para presentación de datos en formato tabla, pero que al relacionarse más con lo que es una implementación de persistencia a través de base de datos, no lo vamos a ver en este momento. Pero también sería utilizable, con ciertas cuestiones a tener en cuenta, pero sería utilizable. Por ahora, el ListView nos cierra, así que vamos a utilizarlo. ¿Qué tenemos que definir? O sea, ¿de dónde salen estas columnas? No es magia, no es que ya sabe el IDE que vamos a trabajar con estos datos, sino que venimos a el apartado, la propiedad columnas, y dentro de esta colección vamos a ir definiendo nosotros las columnas que queremos que tenga nuestra ListView. Esas columnas van a tener un nombre y el texto para mostrar, además de un ancho predefinido. Acá se puede ir probando, van modificando y van viendo personalmente que no quede con una barra de scroll abajo y que se pueda ver todo el contenido de una sola vez, ¿sí? Entonces, esto se agrega fácilmente acá, le damos a agregar, cambiamos y listo, ¿sí? En este caso la voy a quitar porque ya está. Y podemos, obviamente, reordenar el contenido según lo que queramos. Es muy importante tener en cuenta el orden de las columnas para después, para cuando queramos cargar contenido. ¿Por qué? Porque esto se va a componer de ítems, al igual que el listbox, pero con una particularidad, que el ítem es la primera columna y todas las demás son subítems. Entonces tenemos que tener eso en mente al momento de trabajar con este control, ¿sí? Sé que ya un poco lo estuvieron viendo, por eso también vamos a ir utilizándolo y con eso va a quedar un poco más claro. Bueno, ahora, mi solución en este caso solo tiene este archivo, que es el formulario. Necesito crear la clase alumno antes de proseguir. Entonces, bueno, vamos a venir acá, vamos a agregar clase. En este caso, la clase va a pasar a denominarse alumno. Los nombres de clase vamos a tratar de que sean siempre con la inicial en mayúscula. Esto como para que se diferencien del nombre de una variable quizás o de un tipo de estructura, ¿sí? Entonces conviene, es una especie una regla de estilo, ¿sí?, colocar los nombres de clases con mayúscula. Lo habrán visto en todo el código del framework. Bueno, a partir de ahí, las clases tienen, bueno, primero sus atributos. Entonces, vamos a definir atributos. En este caso, vamos a poner como privado, ¿sí?, vamos a poner lo que sería apellido, as string, nombre, también as string, vamos a poner número de DNI, por lo mismo que les dije la vez pasada, también lo voy a guardar como string, y vamos a poner un número de legajo, ¿sí?, private número legajo as string, porque también los números de legajo van a ser alfanuméricos, ¿sí? Bueno, ahora tengo que empezar a definir las propiedades, o sea, los getters y setters para estos atributos. Hay una forma de hacerlo. Una es escribiendo y la otra es viniendo acá, dándole clic derecho,
acciones rápidas al atributo. Y fíjense que tenemos la forma de decir, bueno, encapsulame el campo y generame una propiedad para acceder al mismo. Vamos a ver esto cómo queda. También puedo hacer con una variante que ya aplique a lo que esté programado, ¿sí? En este caso, fíjense que me genera toda la propiedad, ¿sí? Ya con lo que sería la parte del get y la parte del set. Acá lo que me faltó es que mi nombre de atributo no tiene el guión bajo, por lo tanto ahí la propiedad me quedó con un 1 ahí para que no genere, no genere problemas, ¿sí? Apellido, y vamos a hacer lo mismo acá. ¿Sí? Bueno, de esa manera vamos a ahora hacer lo mismo con nombre, ¿sí? Bueno, me olvidé de esto. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿sí? Para evitar, vamos a borrar esto un ratito y vamos a volver a generarlo. Entonces, nombre, ¿sí? Ahí tenemos. Fíjense que ahí si ya tiene el guión bajo, lo hace automático, ¿sí? Lo toma como que es el nombre de un campo, entonces lo hace directamente, ¿sí? Sin que yo tenga que remodificar todo. Bueno, esto lo vamos a mover acá arriba para que esté el comentario. Ustedes podrían usar una región, sí, es cierto, podrían definir una región con las propiedades y listo. Fíjense que tenemos, bueno, las 4 propiedades ya generadas, ¿sí? Con los datos correspondientes. Y bueno, no mucho más por ahora. Por ahora con eso tengo los datos de mis alumnos ya listos como para ser utilizados, ¿sí? Volvemos, ¿sí? Guardo esto, vuelvo acá y vamos a empezar a programar lo que sería la primera operación, que sería la creación de un elemento, de un objeto, ¿sí? De esta clase. Para eso, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá a agregar. Ahora bien, tengo lo que sería mi botón agregar. ¿Qué necesito generar acá? Necesito generar una instancia de la clase alumno y que esa instancia quede guardada en una estructura y que quede guardada también, que quede visible, digamos, en el ListView. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, yo no definí un método constructor acá, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera instanciar la clase, o sea, generar un objeto de la clase, debería después llamar a cada propiedad para setear los valores, siendo que eso lo puedo hacer en un constructor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un método constructor de la clase, que es el que se va a llamar cuando se haga el new. Entonces, bueno, constructor de la clase. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir que esto va a ser un método público, va a ser un procedimiento, le vamos a poner de nombre new, ¿sí? ¿Y qué va a recibir? Va a recibir como parámetro los valores iniciales de los campos que tiene la clase. Para eso vamos a decir, bueno, p para que sea parámetro y va a ser nombre de legajo, hace string, apellido, nombre y DNI, ¿sí? Entonces, tengo en este caso los 4 parámetros que necesito, ¿sí? Para el constructor de la clase. Y lo que tengo que hacer ahora es decir, bueno, mi punto, y ahí digo guión bajo apellido, va a ser igual al parámetro de apellido. Y lo mismo para los demás. Mi punto, acá, mi es referencia a la clase, ¿sí? Recuerden siempre, mi es referencia a clase. Entonces, acá nombre va a ser igual a nombre, número de DNI va a ser igual a DNI y finalmente número de legajo
va a ser igual a número legajo, ¿sí? No mucho más, ¿sí? Obviamente si tuviéramos más campos, más atributos y quisiéramos que no se establezcan al principio con lo que hace el usuario, podríamos hacerlo, ¿sí? Y lo estableceríamos en este punto. Entonces, ahora nosotros tenemos el método new para nuestra clase. Bien, modificamos esto y venimos de nuevo a nuestro código. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Puedo directamente tomar los valores que haya ingresado el usuario y pasarlos para generar el objeto de la clase que estoy queriendo instanciar. Entonces, para eso vamos a tener lo que sería nombre string, que va a ser igual a, en este caso estoy en el formulario, ¿sí? Entonces sería mi txt nombre punto propiedad text, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo para los demás. Entonces vamos a venir acá con apellido, vamos a venir acá con DNI y vamos a venir acá con número legajo, ¿sí? El apellido va a estar en lo que sería txt apellido, el DNI va a estar en lo que es mi Masked Textbox de DNI. Ahí lo que voy a hacer es reemplazar las comas por puntos, ¿sí? Como para guardarlo con los puntos correspondientes. Y el número de legajo va a estar en el txt restante de legajo. Bueno, ahora sí, lo que puedo hacer es, a ver si acá primero capturo los valores de la interfaz. Ahora lo que tengo que hacer es instanciar un objeto de tipo alumno. Entonces voy a decir un alumno as new alumno. Y ahí fíjense que tengo que pasarle los parámetros para el constructor de la clase. En este caso tengo que respetar orden. Me tengo que acordar muy bien de respetar el orden que se definió en el constructor, ¿sí? Entonces va primero el número de legajo. Número de legajo. Tengo que colocar después el apellido. Después iría el nombre. Y después iría DNI. Fíjense que en todos los casos tengo esto, ¿sí? Que es una opción que es para especificar a qué parámetro le mando el valor, ¿sí? Esto sirve de mucho cuando quizás tengo algún parámetro que va a tomar un valor por defecto, cosa que no vimos, ¿sí? Que está en el debe, pero que lo pueden buscar y que se puede asignar. Y, o queremos no respetar el orden en el método, se podría hacer con esto. ¿Sí? Acá, bueno, respetamos el orden porque son 4 valores y listo. Bueno, de esa manera ahora nosotros tendríamos en nuestro objeto un alumno el contenido que cargó el usuario. ¿Sí? Vamos a probar esto. No voy a generar un mensaje box, sino que vamos a probar cómo queda esto poniendo un punto de interrupción acá y vamos a iniciar la ejecución. En este punto lo que deberíamos obtener es, bueno, venimos acá, vamos a acá me quedó mal el tab, ¿sí? Vamos a poner ls 92 54 67. ¿Sí? Esto me lo voy a copiar y vamos a poner acá, ¿sí? No me voy a esforzar mucho. Y bueno, a ver, se tomaron todos los valores como debería, ¿sí? Hasta ahí nada raro, a esta altura del partido ya hicimos esto varias veces. Vamos a ver qué pasa cuando le damos que instancie, ¿sí? Al alumno. Fíjense que me manda al constructor de la clase, ¿sí? Y va a ir ahí. Entonces vamos a volver acá. Y fíjense que ahora un alumno me dice que es de tipo clase 05, que es el nombre de la solución. En este caso, la solución forma, ojo, un namespace propio a tener en cuenta, ¿sí? Y ahí la clase alumno. Y fíjense que en todo lo que son los atributos tengo los valores. Acá me marca
que este tipo de atributo es privado y por eso tengo las propiedades en modo lectura a disposición como para traerlo. Por eso está repetida la información. Pero estos no los podría modificar desde fuera de la misma clase. Por lo tanto, igual me los muestra el inspector de código, pero bueno, entendemos que no lo podríamos modificar. Bueno, fíjense, tenemos la instancia creada, así que ahora tenemos que trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos datos que ya tenemos creados? Deberíamos venir y primero podríamos guardarlos acá, ¿sí? Podríamos mostrarlos en este punto y además, bueno, guardarlos en una estructura de datos que tengamos adicional, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que también me olvidaba de mostrarles, esto me olvidé de mostrarles, modificar y eliminar van a estar como enabled false, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que solo se pasen a estar disponible el botón, ¿sí? Cuando el usuario seleccione un elemento de nuestro list view, ¿sí? Eso es un detallecito de interfaz, es una pavada, pero que no le pueda dar modificar cuando no hay nada seleccionado. Lo mismo para eliminar, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado eso, voy a cambiar el tab index de esto para que no sea tan... A ver, este quiero que sea... ¿Dónde estás? Ahora no lo estoy encontrando. A ver, si este es 6, este debería ser 7. Y este de acá debería ser 8. El tab index es cuando le doy tab entre los campos, entre los controles, ¿sí? A cuál me deja ir. Entonces, volvemos acá al código. Bueno, ya está cargado, ¿sí? El elemento, ya está generada la instancia del elemento. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, necesito cargarlo en la list view. Entonces, cargar a la list view. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer esto? Voy a poner un ítem as list view item. A ver, ¿está por acá? Bien, voy a definir una variable ítem para generarla y ahí asignarla, ¿sí? Dentro de lo que sería nuestra lista, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que voy a hacer es que ítem sea igual a mi.listView de alumnos, ¿sí? Punto ítems, punto add, y ahí le voy a decir, bueno, el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Sí? ¿Cuál dijimos que era la primera columna que iba a tomar? ¿Sí? Que es la que marca al ítem el número de legajo. Entonces, en este caso voy a decir un alumno, punto, y ahí fíjense que mediante las propiedades tengo posibilidad de acceder a los datos, ¿sí? Y ahí voy a usar la propiedad número de legajo, ¿sí? Que es una propiedad de tipo lectura, o sea, en este caso la voy a usar como de lectura. Si yo hiciera acá lo que es una asignación, estaría usándola en modo escritura, ¿sí? Bastante similar a lo que es esto de acá. Fíjense, la propiedad text de un text box, ¿sí? ¿Qué modifica? El atributo que contiene el texto, ¿sí? De un text box. Si lo uso de esta manera, estoy accediendo en modo lectura. Si lo uso en una asignación, estoy accediendo en modo escritura, ¿sí? Es el mismo concepto que veníamos utilizando hasta ahora. Bueno, mi ítem ya está vinculado con esto a el listbox. Ahora lo que tengo que hacer es que ítem tenga un subítem. Entonces voy a hacer subitems.add y ahí voy a pasarle la siguiente columna. Que si venimos acá, la siguiente columna es DNI, después apellido y después nombre. Entonces, acá tendría que ser mi objeto, un alumno, punto DNI. Y vamos a hacer lo mismo ahora con apellido y después con nombre, ¿sí? De esta manera cargaríamos nuestra list view, ¿sí? Ahora, ¿qué deberíamos hacer también? Cargar la estructura, ¿sí? ¿Qué estructura de datos vamos a utilizar? Ustedes podrán elegir la que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, yo voy a definir acá, ¿sí? Recuerden, fuera del proceso, fuera del procedimiento, para que sea global a toda la clase, voy a definir public lista alumnos,
y la voy a definir como un array list, ¿sí? Como para no complicarme con los tipos y demás. Podría, ya que estoy trabajando con una clase, tranquilamente yo podría decir que es un array que tiene, no sé, podríamos decir 10 elementos y que es de tipo alumno, ¿sí? Eso también sería perfectamente válido. Y ahí tengo un array de tipo alumno, ¿sí? A ver, podemos usar cualquiera de las dos alternativas, ¿sí? Como la vez pasada ya estuvimos trabajando con esto, pero con estructuras, esta vez prefiero, si no les parece mal, ¿sí? Trabajar con un array list, que la vez pasada lo vimos, pero medio en la clase anterior, digo, lo vimos, pero quizás con un poco menos de detalle de lo que me gustaría. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con un array list. Implica cierta complejidad un poquito más de lo que de la cuenta, pero bueno, vale. ¿Sí? Entonces, ahora cargo este objeto que generé a mi estructura de datos. Entonces, lista alumnos, no, lista alumnos, add un alumno. ¿Sí? Entonces ahí tengo hecho primero la captura de los valores, la instancia del objeto, ¿sí? Creo la instancia del objeto, cargo la interfaz y cargo la estructura que está dándome soporte a esto. ¿Sí? Bueno, vamos a probar a ver cómo queda esto. Entonces, ven acá. Fíjense que ahí ya con el tab pude ir tranquilamente al siguiente. Acá esto yo había copiado pero lo perdí. Bien, entonces lo voy a agregar y fíjense que, muy bien, me agrega los elementos en mi list view. Y no puse un punto de interrupción, pero si nosotros viéramos lo que es el contenido de lista alumnos, ¿sí? Que en este caso no me lo va a marcar porque no lo tengo a mano, bueno, me estaría diciendo cuál es el contenido de la misma, ¿sí? Pero igual, sabemos que está. ¿Qué nos faltaría? Bueno, que se limpien los controles, ¿sí? Cuando termino por una cuestión de que quede disponible y que el foco vuelva acá, que eso vi que lo vieron con el profe Fabio, cosa de que quede un poco más prolija la cuestión, ¿sí? Cerramos y bueno, ya que estamos vamos a hacer eso, ¿sí? Limpiar interfaz y ahí lo que vamos a hacer es que txt apellido text sea igual a vacío. Esto lo vamos a poner para todos, ¿sí? Txt nombre, txt legajo, txt dni, aunque no recuerdo si eso no me va a dar error, y sí, bueno, no mucho más creo. Creo que si empezamos por apellido punto focus, ¿sí? Para establecer el foco en ese control. Entonces acá llamamos finalmente ya vamos a limpiar interfaz y listo, ya estamos. Con eso va a quedar armada va a quedar armado el flujo de trabajo en la interfaz. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a probar de nuevo esto. No voy a cargar los datos de vuelta completos porque si no, no vamos a terminar más. Sí, voy a cargar así directamente. Le doy cargar. Bien, funcionó. Ah, debía venir a nombre primero. Sí, ahora lo justo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos clic acá? Bueno, cuando hago clic en esto, ¿sí? En un elemento del list view, deberían habilitarse estos dos valores, estos dos botones, ¿sí? ¿Para qué? Para darle al usuario la opción de decir, bueno, ¿querés modificar o querés eliminar eso? Ese sería el siguiente paso a realizar. Entonces, vamos acá lo que era el txt nombre, ¿sí? Para ajustar. Y venimos acá, list view. ¿Qué evento vamos a controlar? Bueno, fíjense que tenemos un montón de eventos. El evento click podría servir, pero podría no ser tan exacto como necesitamos nosotros. Entonces, podríamos venir a select index changed, ¿sí?
que lo que nos va a decir es, bueno, cuando el índice de selección haya cambiado, lanzamos un evento. Vamos a venir acá, ¿sí? Generamos el método y lo que vamos a tener que hacer en este punto es relativamente simple. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es decir, bueno, tengo que habilitar los botones. Entonces, habilitar opciones, operaciones en sí, de modificar y eliminar. Entonces, mi punto botón modificar punto enable igual a true. Y lo mismo para eliminar, ¿sí? Que los dos pasen a estar habilitados. A partir de ahí, bueno, con eso más o menos tenemos un indicio, ¿sí? Ahora, el usuario lo que va a hacer a continuación es clic en uno de los dos botones. ¿Qué pasa? Cuando va a hacer clic en, por ejemplo, modificar, ¿qué tendríamos que hacer? Deberíamos tomar lo que está seleccionado, ¿sí?, en el list view y cargarlo en la interfaz, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a cargar en la interfaz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ahí tenemos que usar una propiedad del list view que vendría a ser el ítem que tiene el foco, ¿sí? O el que está seleccionado también nos podría llegar a servir, ¿sí? En este caso vamos a usar el que tiene el foco, ¿sí? Entonces, vamos con primero la carga de los elementos a la interfaz. Entonces tengo el textbox de nombre en su propiedad text va a ser igual a la lista de alumnos punto focused item, y ahí lo que vamos a ponerle es directamente el texto de este focused item. Acuérdense que el ítem lo toma como el primer elemento y los demás son subítems. Entonces, con eso tengo el nombre, pero estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el ítem en sí es el número de legajo, ¿sí? Porque ese es el ítem. Después tengo la estructura de subítems, así que acá es donde tengo que cambiar esto a txt de legajo. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para los demás? ¿Cuál es el ítem que sigue? El siguiente subítem va a ser el DNI. Entonces, vamos a venir acá, esto va a ser mi txt DNI, va a tomar del focused item en subítems, el primero de ellos, también la propiedad text, ¿sí? De esa manera, ahí tengo lo que sería el DNI, que sería el subítem 1. Bueno, y ahora sigo con los demás, ¿sí? Ahí ya puedo copiar, porque acá sería el 2 y acá sería el 3. Esto sería el apellido, que sería el subítem 2, y el subítem 3 sería el nombre de la persona, del alumno. Entonces acá ajustamos que esto sea nombre y que esto sea apellido. Bien, de ahí voy a tener los datos cargados en los controles. Teóricamente, ahí el usuario lo que va a hacer es, bueno, modificar algo, porque si no, para eso, ¿para qué lo trajo?, ¿no? Entonces, bueno, modifica el usuario y ahí queda, ya los modificó, digamos. Ah, no, perdón. Esto, a ver, recalculando. ¿Sí? Si yo le quiero dar, no, está bien, si le doy modificar, ahí cargo los datos dentro de la interfaz. Perdón, sí, mala mía. Cargo los datos dentro de la interfaz seleccionada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago que el usuario me confirme la modificación? O sea, selecciono, le doy modificar, me carga todo acá. Hago el cambio y ¿cómo lo guardo a eso? Debería tener un botón guardar. Podríamos usar el mismo botón agregar, cambiándole el texto, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es modificar el nombre, el texto en realidad, del btn agregar.
Entonces, mi punto btnagregar.text va a pasar a ser guardar, ¿sí? Solo para esta operación de modificación. Entonces, ahí tengo los datos listos como para que el usuario modifique lo que necesite modificar, ¿sí? Ahora, voy a necesitar quizás saber qué ítem, o sea, qué dato se está modificando. ¿Para qué? Por un lado, para después cambiar el ítem en el list view y también para poder modificar mi array list. Entonces ahí puede que sea necesario, ¿sí? Que sea óptimo agarrar y tener acá un índice que sea un integer, ¿sí? Entonces, que sea genérico, general a la clase, general sería el término no genérico, y que yo lo pueda mantener. Entonces, tengo acá, marco el índice a modificar o eliminar también, ¿sí? En este caso a modificar, que, bueno, en realidad podría hacerlo cuando se selecciona directamente, ¿no? Lo tenía pensado hacer abajo, pero vamos a hacerlo acá. Modificar barra eliminar, que vendría a ser que idx va a tomar el valor de mi lista de list view de alumnos punto focused item.index perdón. Bien, ahí está. Entonces, tomo el índice de ese elemento. Entonces sé que con ese índice después me puedo manejar tanto a nivel list view como a nivel array list, ¿sí? Para poder modificar todo. Bueno, tengo hecho lo del botón modificar. Ahora, ¿qué me faltaría? Bueno, hacer que cuando el usuario le dé clic a agregar, devenido en guardar, tome el cambio. ¿Qué pasa? Ya tengo programado acá algo, entonces, ¿cómo voy a hacer para que se adapte esto a lo que quiero hacer? A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Cuando quiera agarrar y modificar, ¿qué es lo que no voy a hacer? Capturar los datos lo tengo que hacer igual. Instanciar el objeto lo podría hacer igual, porque digamos, este objeto nació y murió acá, así que no tiene mayor, o sea, no existe fuera de lo que es este método, sino a través de el ArrayList. Entonces, si no me sirve, o sea, me sirve volver a generarlo tal vez. Ahora sí, cargarlo en el list view, ahí sí, no lo puedo agregar como un ítem nuevo y no lo puedo agregar como un ítem nuevo a mi ArrayList. ¿Por qué? Porque ahí estaría replicando la información, cosa que no debería suceder. Entonces, lo que tengo que hacer es estas dos acciones modificarlas. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si yo le estoy cambiando el nombre, yo podría decir si sender.text es igual a agregar, que haga esto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es sender? Sender es el que lanza el evento, ¿sí? ¿Y quién va a ser el sender acá? Botón agregar. Entonces, si botón agregar tiene como texto agregar, que es que se está cargando un elemento, bueno, que haga estas dos opciones, estas dos operaciones, tal como están acá, ¿sí? Ahora, si no, sabemos que lo que se está haciendo es la operación es una modificación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, adaptemos el código, ¿sí? Adaptemos el comportamiento de nuestro código a lo que debería ser. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, por un lado, vamos a empezar con modificar el contenido del list view, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que nosotros acá en la variable idx vamos a tener lo que sería el índice a modificar. Entonces, vamos a venir y vamos a decir, ¿qué cosa? Que mi list view, en este caso, sería
lsw, esto es de ponerle los nombres y después no acordarme, en ítems, ¿sí? Accedo a la colección ítems y dentro de ella accedo a un ítem en particular y ahí puedo poner el índice del ítem al que quiero ir y modificar. En este caso voy a modificar el texto de ese ítem. ¿Y el texto de ese ítem de dónde lo voy a obtener? Voy a respetar esta misma secuencia, ¿sí? Que sería un alumno.legajo. ¿Por qué? Porque acá el objeto un alumno yo ya lo creé nuevamente con lo que está cargado en la interfaz. A partir de eso, bueno, tengo esto acá listo y tengo que hacer lo mismo para los demás elementos. De hecho, estas dos las creé mal ahora. Vamos a ir a ese ítem, pero ¿a dónde? En los subítems de ese ítem, o sea, la siguiente columna. Columna 1, en este caso, acuérdense ustedes que la columna 1 es el DNI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarle número de DNI, ¿sí? De mi objeto un alumno. Y ahora sí, puedo directamente replicar esto. Cambio acá lo que sería 2 y 3, que serían después apellido y nombre. Recuerden ustedes, los subítems van a ser las columnas, ¿sí? Posteriores a la primera, ¿sí? De la línea de nuestro renglón del list view. Acá me está faltando nombre, ¿sí? La columna 0, por eso el subítem empieza en 1, vendría a ser esta, ¿sí? Que toma en nuestro caso el número de legajo y después tenemos las demás. Bueno, ahí lo que tenemos de bueno es que, listo, modificamos lo que sería el contenido visual. Ahora, lo que nosotros estamos almacenando a nivel estructura de datos, ¿cómo lo modificamos? Bueno, ahí lo que podemos hacer tranquilamente es decir, elimino el que estaba y lo vuelvo a cargar. ¿Sí? Para no meternos en un recorrido de el array list ni nada de eso, lo que hacemos es, bueno, vamos a, ahora sí, modificar el contenido del array list. Vamos a decir lista de alumnos punto remove, remove at, entonces le puedo decir en un índice determinado que cuál va a ser id de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los voy cargando de manera paralela, o pareja también sirve, el ítem 0 del list view, o sea, el primer renglón del list view va a ser el primer contenido de nuestro array list. El 1, el 2, el 3 van a ir en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, no voy a tener problemas. Ahora, bueno, hago un remove y lo que hago es un insert, ¿sí? Inserto en lista alumnos. ¿Por qué hago un insert? Porque tengo que ir a esa posición para mantener el orden, siempre mantener el orden. Entonces, ahí lo que hago es, en la posición i de x, ¿sí? Tengo que decir qué valor quiero insertar, que en este caso sería un alumno, ¿sí? Entonces, fíjense, la carga queda de esa manera, sin ningún índice, solo agrego en donde sea, y después tengo lo que es la modificación, en donde consulto el valor de i de x que ya se asignó para poder hacer directamente todos estos cambios, ¿sí? Y cambio el contenido en el list view y lo que hago en el array list no es cambiar el contenido, es cierto, no cambio contenido porque meterme a cambiar el elemento es un poco más complejo porque debería traer, modificarlo y volver a, ¿sí? Entonces, la forma más directa es lo elimino y lo vuelvo a cargar, ¿sí? De esa manera trabajaría en este caso. Lo que tengo que hacer al final es que i de x tome valor -1 como para que, no sé, llegado a algún caso de error, tire justamente un error por querer acceder a una posición indebida, ¿sí? Esto, si lo quisiera controlar, yo tendría que controlar que acá i de x sea -1, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me estaría faltando? Bueno, que el botón que estoy presionando vuelva a tener como texto agregar, ¿sí? Lo puedo hacer acá o lo podría hacer directamente cuando se limpia la interfaz. Total, va a pasar siempre, ¿sí? Entonces lo hago dentro de este método.
acá lo que puedo hacer es que finalmente mi punto botón agregar punto text tome valor de agregar. ¿Sí? Ya lo modifiqué antes, lo dejé como guardar, ahora lo dejo como agregar. Bueno, vamos a probar todos estos cambios que hicimos. ¿Sí? Entonces, venimos acá, vamos a cargar. Discúlpenme, vamos a tratar de cargar datos lo más rápido posible, pero que para que el video no se vaya demasiado largo. Bien, cargo 2. Cargo un tercero para ver cómo quedaría. ¿Sí? Bien, le doy cargar. Ahora, quiero modificar uno. Vamos a modificar este de acá. Bueno, fíjense que los dos botones me quedan habilitados. Debería quedarme inhabilitado el agregar. Y sí, porque si yo le doy a agregar acá, o una de dos, o valido que agregar no haga nada si esto está vacío, o cuando le doy clic acá lo inhabilito hasta que seleccione una de las dos opciones. ¿Sí? Si le doy modificar, bien, trae todo el contenido a los controles. Vamos a probar. Vamos a cambiar acá los últimos dos valores. ¿Sí? Le damos, y ahí, bueno, también cuando le di modificar, me debería destildar los dos botones nuevamente. ¿Sí? Pero fíjense que guardar cambió. Le damos guardar, me desaparece todo, cambio de no agregar y se hicieron los cambios en mi list view. ¿Sí? Obviamente los mismos cambios deberán estar en el array list, ¿sí? Porque eliminamos y recargamos el elemento. Así que, bien, por ahora bien. Lo que nos falta ahora es eliminar, ¿sí? ¿Qué pasó? Estos dos botones ahora nos volvieron a quedar habilitados, cosa que también deberíamos corregir, ¿sí? Pues si yo le doy a eliminar ahora, no debería hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, parte de eso lo podríamos agregar acá, ¿sí? Que, por ejemplo, un botón eliminar punto enabled se igual a false y mi punto botón modificar enabled se igual a false. ¿Sí? Creo que por ahí puede quedar eso. Y no me voy a meter a modificar todo lo otro, se los dejo para ustedes para que se diviertan un rato. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que programar ahora qué pasa si les doy a eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le doy a eliminar, tengo que pedir al usuario confirmación. ¿Sí? No puedo hacer una eliminación tan directa. ¿Sí? No puedo trabajar tan hacia lo bestia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es directamente, fíjense que esto va a estar con el índice cargado. ¿Sí? Entonces, vengo acá y digo, bueno, if. Y acá creo que esto no lo habíamos usado nosotros, pero desea eliminar. Con los mensaje box no solo podemos debuguear, sino que podemos hacer una serie de cosas. Por ejemplo, indicar que esto va a ser un mensaje box de un tipo específico. En este caso, lo que yo quiero que sea es, en este sería msgbox style, punto, y ahí quiero que sea de tipo yes, no, ¿sí? ¿Sí o no? Y esto siempre va a devolver algo, ¿sí? Porque pues, si tiene un botón, devuelve algo. En este caso, voy a verificar que sea mensaje box result yes. Con eso, ¿qué me aseguro? Bueno, el usuario dijo, quiero sí eliminar esto. Entonces, hago que mi punto listViewAlumnos, le digo focused item, ¿sí? Que es el que está marcado, y le digo directamente remove. ¿Sí? Lo elimino desde la interfaz. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es eliminar también el objeto en la estructura. Que sería mi, no, en este caso no mi, sino lista alumnos punto remove at idx. Y listo. ¿Sí? Lo que me faltaría, bueno, acá es idx que tome valor -1, ¿sí? Como para no tener problemas. Y con eso
eliminaría el contenido. Ahora, si le da que no, bueno, habría que controlar qué hacemos con eso, porque debería volver la interfaz a un estado previo, pero para no estirar mucho el video, ¿sí? Eso se los dejo como para que lo prueben ustedes. Vamos simplemente a poner un punto de interrupción por acá y vamos a ver qué tal funciona esto, ¿sí? Bueno, entonces, cargo, cargamos 2 y para eliminar, con eso estamos, le doy a eliminar, dice ¿desea eliminar? Sí. Bien, entonces nuestro list view ya no debería tener el elemento y vamos a revisar lista alumnos. Tiene actualmente dos elementos, el que es todo A y el que es todo B. Vamos a darle que ejecute eso. Bien, tenemos un problema. ¿Y de X con qué valor quedó? -1, ¿por qué? Sí, list view alumnos quedó acá. Se hizo focus item. Tomaba index. A ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a detener la ejecución. Si funcionó para la modificación, debería funcionar para esto, che. Vamos a ver. Algo pudo haber pasado, ¿sí? De nuevo, puede fallar, diría Tusam. Debería cambiar la frase, ¿no? Bueno, a ver. Focus item index. A ver, vamos a hacerle una inspección. Esta la voy a borrar. Vale 1. Bien, entonces queda guardado con eso y de X. Ahora, ¿con qué sigo? Le doy eliminar. Bien, acá me va a preguntar, ¿estás seguro? Le digo que sí. Ahí hace el remove. Ah, y como eso genera, ahí está. Como eso genera un index changed, porque ya no va a estar seleccionado, ¿sí? No, me cambia el index. Y como no está ninguno seleccionado, me lo pasa a -1. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo lo corregimos? Eliminando primero del array list. ¿Sí? Eliminamos primero del array list, entonces esta línea la podemos sacar y porque i de x ya no va a existir para ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si ejecutamos esto, lo que está en foco se elimina, por lo tanto nada queda seleccionado, por eso index, ¿sí? Selected index o focused item index pasa a -1, ¿sí? Que es la forma que tiene de decirnos no hay nada seleccionado. Cuando nosotros queremos tomar de nuevo el valor de i de x, ya está modificado por eso, ¿sí? Porque el evento controla eso. Entonces, ahí directamente lo que estaríamos necesitando es que se haga el remove antes, que acá sí va a estar con el valor cargado, y que después se haga la eliminación a nivel interfaz. Vamos a probar esto es una cuestión de orden únicamente, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a probar con 2, a ver cómo mantiene, pero no debería haber mayor diferencia. Ahora sí, quiero venir acá, sacamos esto, que continúe, y le vamos a dar a eliminar. ¿Y estoy seguro? Sí, quiero eliminarlo. Entonces, vamos a verificar. I de x vale 1, lo elimina de la lista de alumnos. Entonces, mi array list ahora tiene, bien, solo un elemento, y vamos a eliminarlo ahora desde lo que sería el list view. Por lo tanto, como el índice cambió, ¿sí? Ahí está. Se elimina, no queda nada seleccionado. Si lo hiciera después me va a dar error, pero ahora todo bien, ¿sí? Entonces, bueno, con eso, ¿sí? Tenemos implementado una especie de AVM o un CRUD, ¿sí? Porque el read está acá, ¿sí? La operación de lectura está acá. Entonces, bueno, tenemos ya nuestro ABM o nuestro punto del práctico casi finalizado. Falta ajustar estas cuestiones de la interfaz para que quede medianamente utilizable, más usable, digamos, y no mucho más. Así que bueno, hasta acá esta primera parte del video de la clase. Gracias, nos vemos en un rato.